Buenas, mi nombre es Daniela Hurtado y voy a realizar el clip individual sobre la clasificación de las entrevistas vistas que se realizaron por los diferentes grupos del salón. Entonces, empezaremos. Las entrevistas se realizaron a múltiples profesionales de diferente tipo. La mayoría eran ingenieros o administradores, pero pues tendrían que tener alguna relación con la logística en su mayoría. El entorno de estas entrevistas fueron principalmente al aire libre, en hogares u oficinas. Y los temas que se trabajaron en esta fueron la logística y supply chain. Entonces, de acuerdo a esto, pues realicé algunas clasificaciones. Entonces, de acuerdo a estas definiciones. La primera clasificación que realicé fue las definiciones teóricas, que abarcaban como conceptos como más pedagógicos. El primer concepto, y esos conceptos pues no los había visto en ninguna otras de las definiciones, por eso fue que llamaron primordialmente mi atención. El principal concepto es la profundidad de las ideas. Pues como la logística se relaciona con la profundidad de las ideas, y pues a partir de eso lo relacioné con la caverna. Entonces, como todas las partes que abarca la logística en la cadena de suministro tienen que profundizar en las ideas y salir de la oscuridad donde se encuentran cada parte que conforma la logística y la cadena de suministro, y de acuerdo a esto cómo interpretan o conocen para llegar a una solución y poder concatenar cada parte y lograr así un buen funcionamiento. Otro concepto fue la teoría de la solución ática, que fue nombrada pues en una entrevista, y tiene como base pues el pensamiento sistémico y la interconexión de las ideas, principalmente cómo ligamos todos los lazos para lograr un buen resultado y el éxito añorado. Otro concepto que fue usado, pero ya como para la integración de la logística y la cadena de suministro, fue un concepto de mercadeo que es conocido como las 4 P's. Estas 4 P's son precio, producto, plaza y promoción. Como todo el mundo lo sabe, pues precio en el caso de producción depende de producción de un producto, o bien depende principalmente de los materiales que se disponga y de los proveedores para lograr un precio razonable y que sea pues adquisible por el público y que pueda impactar un mercado en sí. El producto pues puede ser un bien de consumo o un bien de servicio. La plaza abarca un concepto muy importante que es el canal de distribución. Cómo se distribuyen después de producirse los productos hacia los clientes, o cómo se distribuyen a través de una planta. Abarca mucho de la cadena de suministro y cuáles son todos estos canales por los que viajan este importante flujo de materiales y recursos, que son los que principalmente viajan y son los encargados y los que la logística es encargada de coordinar, organizar para lograr su buen funcionamiento y el flujo adecuado de estos por medio de estos canales conocidos. El último tema pues ya es como la promoción, que tiene que ver como con las ventas, que también es una función importante y que hace parte de la cadena de suministro, ya que sin las ventas no sería posible la producción. De las ventas depende de la producción en gran parte. Bueno, ya pasamos por las definiciones teóricas, ahorita veremos otro tipo de definición. Esta definición para mí las consideré como las definiciones clásicas. ¿Por qué? Porque es como la definición común entre muchas personas. Entonces, para ellos, ¿qué es la logística? Pues la logística es organizar. ¿Y qué se organiza principalmente? Pues materia prima, recursos humanos, información y maquinaria. También coinciden con que es coordinar productos y materiales y mover ya sea dentro de la empresa, estos productos o materiales o recursos humanos que he mencionado anteriormente, o ya sea por fuera de la empresa por medio de vehículos, y estos vehículos son dirigidos del proveedor a la empresa o hacia el cliente, de la empresa hacia el cliente. Entonces, esta parte aquí nombrada ya como de transporte
no solo pues involucra logística, pero también involucra cadena de suministro. Vale la pena recalcar que la cadena de suministro no es únicamente en la empresa, sino que hacia sus alrededores, y hay que tener en cuenta el entorno, de dónde proceden las materias primas, hacia dónde se dirige, y hay que ver factores externos, como se pudo apreciar en una entrevista que dijeron, como el combustible, las rutas de transporte, los lugares geográficos hacia donde se dirigen los productos, el combustible de los vehículos, la maquinaria, las reparaciones, los proveedores. La cadena de suministro es muchísimo más grande que la logística y abarca gran cantidad de cosas que a veces ignoramos. Bueno, otra de las definiciones, según mi criterio, es las que son pensadas en el consumidor. Vale la pena recalcar que todo es obviamente pensado en el consumidor, sino que algunas definiciones que pude apreciar hablaban mucho más del consumidor que las otras, entonces por eso la dividí así, como las pensadas en el consumidor. Entonces, ¿cómo se hacen estas? Pues, ¿cómo se plantean estas? Estas se plantean por medio de unas necesidades, que todos tenemos estas necesidades, que son analizadas por mercadeo, cuáles son las necesidades del cliente, y piensa primordialmente en la satisfacción, que cómo la cadena de suministro y la logística se unen para hallar la satisfacción del cliente, y cómo se logra esta satisfacción por medio de unos procesos. ¿Cuáles son esos procesos primordialmente? El proceso de planeación, de abastecimiento, de producción, de distribución. Esos son los principales procesos de la cadena de suministro que buscan la satisfacción del cliente. Estos procesos son claramente direccionados y relacionados. Bueno, a continuación veremos pues la última categoría de las definiciones vistas. Entonces, estas son las definiciones que son pensadas como un sistema en sí. Como los entrevistados han dicho y han dado a entender que son la cadena de suministro y la logística es un sistema y que se analiza por medio de procesos interrelacionados, interconectados. Entonces, estos procesos, ¿cómo se interconectan? Se interconectan por medio de los sistemas de información. Los sistemas de información, vale la pena recalcar que son importantísimos para la logística. No es, como ya se ha dicho, la logística no es simplemente mover, coordinar, organizar, sino mantener interconectado todo un flujo, ya sea de materiales, áreas, personal. Hay que mantener todo interconectado por medio de sistemas de información. Entre mejor sean los sistemas de información de una organización, será mejor la logística, tendrá mejores resultados en todos sus procesos. Entonces, estos procesos interconectados tienen un proceso que es muy importante en sí, que garantiza el buen funcionamiento, y es la planeación. La planeación es de gran importancia, ya que la planeación se da por medio, pues hay una planeación de la demanda y de acuerdo a esta se produce, se distribuye, se abastece. La demanda es la que nos da el patrón de producción y de planeación. Entonces, pues existen tres tipos de demanda, ya sea la estable, la doble o la estacional. La planeación también puede ser estratégica y se relaciona con el largo plazo. Bueno, los procesos interconectados tienen por lo menos un ejemplo que fue muy visible ahí y que fue de gran importancia, y creo que es uno de los que más aprendizaje trajo, fue pues por lo menos cómo se podría mejorar la cadena de suministro, y esto se relaciona directamente con los procesos interconectados. Entonces, uno, ¿cómo puede mejorar la cadena de suministro? Esta sería la idea a compensar. Entonces, la cadena de suministro se puede mejorar por medio de disminuir los costos de inventario y de almacenamiento. La persona entrevistada en este caso dijo que los costos de almacenamiento y de inventario eran muy grandes y no era muy importante incurrir en altos inventarios y almacenamiento, ya que el almacenamiento es prácticamente tener espacio inútil. El espacio de almacenamiento puede ser utilizado en producción y puede ser mucho más benéfico que mantener una gran cantidad de inventario almacenado. Otro aspecto para mejorar la cadena de abastecimiento sería mejorar los tiempos de llegada y entrega. Si esto se mejora, seguramente sería mejor la cadena de suministro.
Disminuir los lead time es un aspecto de gran importancia y mantener el inventario necesario. Esto sería una idea complementaria a la que se mencionó anteriormente con los costos y ya como se dijo, mantener un inventario necesario es más razonable que mantener inventario en exceso, que es altamente costoso y poco productivo. Se me había olvidado que había también otra de las clasificaciones que había realizado, eran las clasificaciones económicas. Obviamente el fin de toda empresa, el fin de todo, siempre va a ser un beneficio económico. En algunas entrevistas se recalcó muchísimo más el beneficio económico que en otras. Entonces se hablaba que la logística y la cadena de suministro siempre tenía como fin principal, la prioridad era la rentabilidad. Obviamente la rentabilidad es lo añorado por toda empresa, sin embargo le hice la clasificación porque era en la que más se reiteraba la rentabilidad. Entonces, ¿cómo se logra la rentabilidad? Por medio de una buena producción. Es necesario tener una buena producción. Obviamente la producción se relaciona con otros procesos, no es aislada ni individual. Y esa buena producción se lleva a cabo con una cantidad adecuada y esto se ve con una buena demanda y buenos pronósticos y buena examinación, buen análisis de la demanda. Otro aspecto que ayuda a mantener la rentabilidad es una buena distribución, que es a tiempo y en buena calidad. Si se distribuye en el momento adecuado y en una calidad idónea, seguramente habrán mayores clientes y será mucho más benéfico y mejores los resultados para la organización. La rentabilidad también se puede aumentar con una buena elección de proveedores. La elección de proveedores es esencial para que una empresa tenga un buen funcionamiento, ya que vender bien depende de una buena producción y de comprar bien. Una palabra, pues, es algo muy importante para todas las organizaciones. Vale la pena recalcar otra vez que la logística y supply chain se relacionan muy ampliamente, aunque la supply chain es mucho más grande que la logística, pero sin la logística no podría tener un buen funcionamiento y ninguna empresa podría llegar a su éxito.